Un saludo, estimada audiencia, al habla el Bertus, bienvenidos a la casa de todos ustedes Caminando Sendero. Durante los últimos tiempos hemos ido aquí analizando las consecuencias económicas de esta crisis, donde el actual cisne negro de la emergencia sanitaria global que padecemos puede muy bien convertirse en el alfiler que reviente la actual burbuja del sistema de dinero-deuda. El pasado domingo, además, trazábamos los horizontes posibles en lo económico de cara al corto y medio plazo y ya comentábamos cómo hay una facción del poder planetario, llamémosle la Alianza, que está aprovechando la coyuntura para forzar la llamada Agenda Gesara, del tan cacareado por años reseteo monetario. Ese mantra tan repetido que reza cosas super chachipirulis como la redención de las deudas históricas nacionales, o también la condonación de las deudas personales contraídas con el viejo sistema financiero, que supondría la rimbombante antesala al nuevo sistema Quantum QFS y la vuelta al patrón oro. Curiosamente, y es algo que no se puede obviar, las medidas de choque contra el dramático parón económico que se está viviendo, con todo el mundo recluido en sus casas, están sonando, por loco que pueda parecer, justamente a esas medidas de la Agenda Gesara. Que si en Francia o en Italia aplazamientos de las hipotecas y demás créditos bancarios, o los Estados Unidos anunciando, entre otras muchas medidas de su megaplan, hasta incluso un cheque a cada trabajador norteamericano como mínimo por valor de más de $1.000. Muchos me preguntáis estos días que qué sucederá con mi hipoteca, el pago de las cuotas de mi coche, mis tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Otros me decís que esto acabará con los de siempre más ricos y los ciudadanos de a pie más pobres, que cómo soy tan ingenuo de creer que las fuerzas que hay detrás del reseteo pueden ser positivas y demás. Bueno, ojalá yo tuviese una bola de cristal, pero yo me remito a lo que siempre he dicho. Aquí hay ahora mismo, de manera soterrada, una lucha por el poder mundial de proporciones bíblicas, aunque de cara al gran público no resulte evidente. Además, mucho ojo, yo no tengo en esa supuesta alianza una fe ciega, los actos de fe yo no los hago ni en la iglesia, y justamente por simple inquietud informativa me he interesado por el llamado reinicio financiero, porque lo que se veía en su día como curiosas teorías reseteras, desde el 2016, sin embargo, ya se mostraban visos claros de querer desencadenarse, de que estábamos en la etapa final hacia el reseteo monetario. Por lo tanto, eso de la redención de deudas tengo que verlo para creerlo, y tirando del puro sentido común todo dependerá de quién gane este pulso planetario y de si en la coalición de fuerzas que conforman la alianza reina por lo menos cierto espíritu humanista, así como de la intensidad misma con la que se dé ese reseteo. Que va a darse un reinicio planetario de la economía, cada día que pasa ya resulta evidente que es una pura necesidad. Y vuelvo a remarcar con toda la prudencia debida que sigue tarareándose esa música resetera redentora de deudas. Justo el domingo, pocas horas después de publicar aquel vídeo, se hizo realidad lo que por lógica allí comentamos, que oficialmente, por lo menos en España, nos quedamos en casita otros 15 días. Y yo vuelvo a decir lo mismo, no hace falta ser muy listo y solo debemos fijarnos en los chinos, que estuvieron más de 2 meses de confinamiento absoluto. Teniendo en cuenta además lo disciplinados que son, bueno, también porque allí el que no se discipline lo disciplinan. Allí no hay tonterías. Y con lo cantamañanas que somos por Europa, y en concreto lo tremendamente negligentes que en general han sido en España nuestras autoridades, pues pongámosle que abril y mayo nos lo pasemos en casita como mínimo y quizás avanzado junio, quizás veamos por fin la luz. Pero como comentábamos antes, las medidas que se están barajando son netamente reseteras, y una de ellas es la tan controvertida renta básica, ya veremos si universal o no, considerada hasta hace poco una absoluta utopía, a la cual hacíamos también referencia el domingo pasado de cómo por Bruselas, según algunas filtraciones, se estaba ya discutiendo. Y dicho y hecho, ya no son rumores sin confirmar, sino que en la prensa ibérica se publicaba en los pasados días cómo en el tensionadísimo y superdividido Consejo de Ministros del presidente Sánchez es una medida que se baraja y se discute. Así existe una parte del Ejecutivo que está presionando a Sánchez para que actualice el decreto de alarma de los pasados días y se paralice de manera total el país, salvo ciertos sectores considerados estratégicos, imitando el modelo italiano. Todo para conseguir hacer decaer esa maldita curva de nuevos enfermos que tiene a todo el país acongojado.
Esa parte del Ejecutivo choca frontalmente con la vicepresidenta económica Nadia Calviño, que alerta de continuo de las tremendas repercusiones económicas de tales medidas. De hecho, Calviño era reticente incluso a la aprobación del propio estado de alarma. Renta básica además que días después el propio vicepresidente del Banco Central Europeo, el español Luis de Guindos, apuntaba a su necesidad en este tiempo de emergencia social. Dicha renta básica, que se plantearía además en principio casi sin distinción de rentas, siguen las duras negociaciones dentro del Ejecutivo, la vislumbran también como necesaria incluso después de superada esta emergencia sanitaria, dado el horizonte de dura supervivencia económica que se atisba para el caso concreto de España, aunque esta delicada situación es extrapolable de seguro a muchos otros países. La llamada renta básica universal ha sido hasta ahora casi un anatema en lo económico, pero ya se discutió, por ejemplo, en el pasado foro de Davos, y como decían fuentes del Ejecutivo, situaciones extraordinarias demandan respuestas igualmente extraordinarias. ¿Es probable entonces este escenario de recrudecimiento del actual estado de alarma en España, como señalan estas fuentes periodísticas? Sí, lo es. Por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, la presencia del ejército es cada vez mayor en las calles, a cargo de efectivos de la Brigada de Infantería Ligera Aerotransportada con base en Pontevedra, desplegándose ahora también por los pequeños pueblos. A mayores, cada día que pasa, los controles policiales se intensifican. De hecho, ya pararon a mi mujer el pasado lunes cuando se dirigía con el coche a hacer la compra para toda la semana y no tener que salir así de casa. Es más, la dejaron seguir de mala gana y le avisaron que a la vuelta llevase los tickets de compra, para dar fe de ello. Tengo que añadir además, por 3 fuentes distintas procedentes de las fuerzas del orden y de las que he tenido referencia, señalando que, en efecto, el parón y los controles se van a intensificar en próximas fechas hasta donde haga falta, que la cosa se va a poner muy seria, y esto que digo es válido para toda España. De modo que ante este escenario destroyer, donde estaremos confinados en nuestros domicilios hasta el verano o lo que haga falta para controlar al bicho de la discordia y la hecatombe económica que supone, el Ejecutivo, siguiendo el run que llega desde Bruselas, tiene ya sobre la mesa la renta básica universal. Verlo para creerlo. Por cierto, escenario destroyer que tiene a las bolsas en picado, los inversores se huelen un horizonte muy complicado y parecen hasta el momento hacer oídos sordos a las actuaciones conjuntas de los distintos bancos centrales. Bajadas de tipos, intensos programas de intercambio de divisas y compra de activos, deudas nacionales y demás, todo en balde de momento con los mercados en rojo, prácticamente jornada tras jornada se vende y se vende al grito de tonto el último. Y ya que hablamos de la Unión Europea, esta comienza a mover ficha en consonancia con el Banco Central Europeo. Están abriendo ya la mano, intentando salvar como sea su tejido económico y productivo, en definitiva, su sistema financiero de toda la vida. De hecho, la Unión Europea ha quebrado su sacrosanto pacto de estabilidad, lo que da vía libre a que cada Estado miembro eleve el gasto lo que sea necesario para afrontar la actual crisis. Así, en los pasados días, un compungido Sánchez hablaba cómo la Unión Europea debía dar respuestas ante esta emergencia y hacía hincapié en el destrozo económico que se está generando, con la necesidad de algún tipo de plan Marshall a nivel europeo para salir de esta delicada tesitura, o que si no, el proyecto europeo carecería de sentido. No le falta razón en este caso. La moraleja de todo esto: ¿va a aguantar el viejo, inestable, burbujeante y ultraendeudado actual sistema financiero la ingente cantidad de deuda que se emitirá a partir de ya? Ahí está la cuestión. El viejo poder va a hacer cabriolas para aguantar el chiringuito, pero la facción resetera de la alianza les ofrecerá el colchón del nuevo sistema Quantum, que ya tienen preparadito, a cambio de pasar por el aro. Así están posicionadas las piezas ahora mismo. Pero si miramos, por ejemplo, a los Estados Unidos, la música resetera sigue sonando con fuerza, mientras la emisión de deuda se elevará hasta el infinito y más allá. Y digo bien infinito porque ante el fracaso estrepitoso de la Reserva Federal para calmar los mercados, y eso que ha tirado la casa por la ventana, su presidente y gran seguidor de este canal, Jerónimo Powell, ha hecho unas declaraciones con las que me he partido literalmente de risa, de verdad surrealistas.
Para que veáis la mentira del sistema financiero en el que vivimos, este ser humano ya no sabe ni qué hacer para frenar la caída de las bolsas, después de asegurar 4 billones en compras de activos, y ha declarado el pasado lunes que la institución que preside, agarraos al asiento por favor, comprará bonos corporativos ya de forma ilimitada. No son ya billones ni leches, ilimitada. Esto es una broma de verdad ilimitada. Yo ya hago como los bancos, no doy crédito, en fin. Suena a justamente eso, aguantemos nuestro chiringuito como sea hasta el infinito y más allá. Una auténtica locura. Por cierto, ante la lluvia de billones ad eternum por parte de la Reserva Federal, el Rubio por una vez le ha echado unos piropos a don Jerónimo, diciendo que ahora sí había actuado bien la Reserva y que había llamado a Jerónimo para reconocerle su estupendo trabajo. Alabado sea el Señor. Siguiendo esta senda loca, el rubio mandatario norteamericano ya no baraja un plan gubernamental de 800.000 millones. No, que va. Ahora van a ser 2 billones en ayudas, tanto a familias como para empresas. Ahí queda eso. Además avisó que su plan iba a ir mucho más allá de dar un cheque de 1.000 y algo dólares por trabajador, que era un plan integral de apoyo al tejido empresarial norteamericano y a las familias del país. Plan eso sí que se está retrasando, se dice, por el bloqueo que ejercería la Pelosi y un grupo de demócratas, pero se sigue negociando. Para rizar el rizo, el secretario del Tesoro Steve Mnuchin adelantaba parte de ese plan aseverando, por ejemplo, que las familias de 4 miembros tendrán una ayuda mensual de 3.000 dólares. Tócate los pies, Andrés. Y yo vuelvo a lo mismo. ¿Alguien a estas alturas piensa de verdad que con toda esta mole de deuda que se va a generar en esta movida va a ser alguna vez pagada? Ni de broma, vamos. Esta crisis, este cisne negro, es la madre de todas las crisis porque es una crisis de demanda. Ahora mismo no hay demanda y por mucho que enchufen dinero, no hay demanda. Por eso digo que algún tipo de reinicio financiero vamos a ver en el corto o medio plazo y algún tipo también de condonación de deudas a nivel mundial, para poder afrontar con garantías dicho reinicio y comenzar a ver la luz al final del túnel. Ahora mismo no veo otra posibilidad, es hasta de sentido común. Está claro que los viejos rockeros maniobrarán, se harán los remolones, emitirán deuda hasta el infinito, pero todo caerá por su propio peso, y espero que por una santa vez sea en beneficio también del ciudadano a pie, bueno, más nos vale. Bien, queridos y queridas, vamos ahora con unas breves perlas económico-reseteras como es menester. Lo primero, muchos me preguntáis qué sé del reseteo. Simplemente deciros que sigue todo muy callado desde hace semanas, cosa que con la que hay montada ahora mismo tampoco me extraña. Yo pienso que todo está a expensas de cómo el viejo sistema se vaya desmoronando, a expensas de cómo se desarrolla esta crisis. Me sorprendería movimientos durante esta temporada, la verdad. Ojalá me equivoque. Y ahora una perla negra petrolífera, pues mientras la economía se para, los ciudadanos permanecen en sus casas y la demanda cae a plomo, el petróleo se hunde sin remedio. Al igual que las bolsas, el petróleo experimenta pequeños repuntes cuando se anuncian medidas por parte de los bancos centrales, pero mientras no se recupere la demanda, los precios seguirán por los suelos y andan pululando estos días por debajo de los $30. Decía en pasados días un analista de mercados petrolíferos que todo, otra vez como no, va a depender a razón de cuánto pueda durar la presente crisis sanitaria, y que de no haber demanda durante meses los precios seguirán bajando, acentuado además por el desacuerdo dentro de la OPEP con el pulso entre rusos y saudíes. De hecho, alertaba sobre un extremo inquietante, y es que como ahora mismo hay mucha más oferta que demanda, hasta el punto de estar los países exportadores acumulando stock en cantidades nunca vistas, avisa de que si no se recuperase la demanda, los costes de almacenaje pueden ser incluso superiores al precio de venta, provocando que algunos productores pudieran preferir pagar a sus clientes para que se lleven su petróleo que seguir almacenándolo o parar las extracciones. De locos. Pero lo dicho en pasados días, la moneda de referencia es el petrodólar, y si el petróleo no valiese nada, el dólar sería poco menos que papel higiénico pintado, salvo que lo avalasen con oro. Me vais pillando, ¿verdad? Y para terminar, un rumor resetero que se concatena con un notición, igualmente resetero.
Como sabéis ya, publiqué hace un par de días en mi página web, caminandoelsendero.es, como en el borrador del proyecto de ley norteamericano para socorrer tanto a las empresas como a las familias, se recoge explícitamente la creación del dólar digital, tal cual. Desarrollaremos esta noticia cuando se apruebe en el Congreso y se confirme definitivamente. Bien, pues el rumor concatenado a esta noticia es que se dice, se cuenta y se le concede gran importancia al último movimiento de Stephen Mnuchin, secretario del Tesoro. La cosa es que Brian Brooks, director de Coinbase, una de las plataformas de comercio de criptomonedas más potentes de los Estados Unidos, ha renunciado a su cargo para aceptar la oferta de Mnuchin, de encabezar nada menos que la Oficina Estatal de Control Bancario a partir del 1 de abril. Ahí es nada. El run resetero norteamericano señala cómo este ser humano será un tipo clave en el próximo sistema financiero Quantum QFS y su dólar digital, que se dice ya andan furrulando ambos en segundo plano desde hace tiempo. ¡Qué cosas! Ahora sí, damas y caballeros, me voy con la música a otra parte y sin otro particular. Se despide su resetero y humilde servidor, el Bertus.